Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Corría el año 1946 cuando Gabriel González Videla llegó a La Moneda con el apoyo del Partido Comunista, que por primera vez en la historia accedía al gobierno con ministros propios. El optimismo de la posguerra parecía augurar una época de grandes transformaciones en Chile. Había un programa ambicioso de cambios estructurales y la esperanza de que el triunfo sobre el fascismo abriría las puertas para una nueva era en nuestro país. Pero lo que comenzó con entusiasmo y proyectos reformistas terminaría en persecución política, clandestinidad y la promulgación de la famosa ley maldita que proscribió al Partido Comunista en Chile. Entre 1946 y 1952, el país vivió años turbulentos marcados por debates intensos sobre los límites de la democracia, la organización de grupos paramilitares, una lucha comunicacional y recriminaciones cruzadas sobre lealtades y traiciones. El ambiente de la Guerra Fría ensombreció rápidamente el optimismo inicial y el Partido Comunista debió pasar del gobierno a la oposición. Para conversar sobre esta etapa crucial de nuestra historia nos acompaña Jorge Rojas Flores, historiador especializado en el siglo XX chileno, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de Años Turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla. Hola Jorge, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Vamos a conversar hoy sobre Años Turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, una tremenda investigación que hiciste ya hace un tiempito, así que felices de tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Jorge, bueno, este es un gran trabajo de casi 900 páginas, 800 y tantas páginas, que está disponible, ¿eh? Yo también lo tengo aquí en físico, pero está disponible online por si necesitan consultar este excelente material. Hemos hablado contigo, por ejemplo, de trabajo infantil también, y ahora pasamos al tema, bueno, siempre está ligado con la política, pero ahora más directamente con un periodo y con un tema netamente político. ¿Cómo nació este interés o qué te fue llevando a hacer esta tremenda investigación? La verdad que yo llevo hace tiempo trabajando temas políticos, ¿eh? Lo que pasa es que han sido menos quizás conocidos y me han entrevistado menos por esos temas. Pero yo he trabajado el Partido Comunista, digamos, en varios periodos. Trabajé el gobierno de Ibáñez en mi tesis de licenciatura hace ya muchas décadas atrás. Entonces mi interés por lo político siempre ha estado presente, digamos. Yo escuchaba a mi abuela, mi mamá, de lo que repetía, porque ella no sé si había nacido o era guagua con González Videla, de ciertos dichos populares, ciertas frases, lo que cantaba la gente en la calle, qué sé yo. Pero más allá de esas cosas es como se habla mucho, como tú dices, pero se había investigado poco. Bueno, Partido Comunista. Falta poquito para las elecciones presidenciales, está el Partido Comunista ahí con Janet Jara como una de las opciones con grandes posibilidades de ser, así que es importantísimo también hablar un poco de esa historia y quería que partiéramos de ahí. Vamos del Partido Comunista en Chile, ¿cómo llega a cobrar esa importancia? Porque ha pasado por etapas en que está más bajo perfil, otras veces, como tú mencionabas, el gobierno Bachelet vuelve a participar en ese gobierno. Hoy día, como yo decía, una candidata presidencial es del partido, entonces ha tenido sus altos y bajos en nuestra historia, vamos a decir, más reciente, los últimos 100 años. Entonces, vámonos a los años previos a Gabriel González Videla. ¿Cómo era el Partido Comunista aquí en Chile? ¿Tenía amplia participación? ¿Tenía poca? ¿Quién eran los líderes? Y yo creo que sus ideales, a pesar de que son a grandes rasgos los mismos, sí han ido como variando un poco en el tiempo. Sí, yo creo que el hito ahí importante para entender también el conflicto que se va a dar con González Videla, digamos, es el cambio de política que experimenta el Partido Comunista a nivel internacional con la estrategia del Frente Popular, ¿no? Que se levanta como estrategia en 1935
y resulta exitosa finalmente al involucrar a más fuerzas políticas, digamos, al llevar a la presidencia a Aguirre Cerda. Antes de la política del Frente Popular, la política del PC a nivel mundial, digamos, y también en Chile, digamos, había sido bastante poco afortunada, digamos, y había llevado al Partido Comunista a un gran aislamiento, porque era una política, lo que se llamaba en la época, muy sectaria, ¿no? De aislamiento completo, o sea, con críticas hacia la derecha, pero también hacia la izquierda, y a muy baja presencia en el mundo sindical y también en las elecciones, digamos. Todo esto después de la muerte recordemos, de Recabarren, digamos. Recabarren había muerto en el año 24, digamos, pasa la depresión, la crisis, y en los años 30, digamos, a comienzos de los años 30, se produce este aislamiento del Partido Comunista. Pero el problema de la política del Frente Popular, digamos, y cuando llega al gobierno Aguirre Cerda, es que el contexto internacional y también local hace que el Partido Comunista desarrolle una estrategia como muy conciliadora con el gobierno. Hay algunos que dicen muy débil, digamos, de tal modo que del programa de Aguirre Cerda muy pocos elementos finalmente se cumplieron. Además del hecho de que Aguirre Cerda duró poco porque falleció siendo presidente, digamos. Entonces, tanto Aguirre Cerda como Juan Antonio Ríos fueron gobiernos con programas, digamos, relativamente similares, ¿no?, al de González Videla, políticas, digamos, de protección a la industria, digamos, de algunas modernizaciones, digamos, ampliación de la cobertura escolar, etcétera. Pero los gobiernos de Aguirre Cerda y de Ríos generaron como una especie de descontento dentro del Partido Comunista, producto de la debilidad, digamos, que se dijo el Partido Comunista había tenido frente a esos gobiernos. A eso se agrega que el clima de unidad antifascista culmina con el fin de la guerra. Entonces con González Videla estamos en un momento distinto, que es el inicio de la Guerra Fría. Entonces, esta crítica al gobierno de Aguirre Cerda y de Ríos, digamos, más el inicio de la Guerra Fría, va a generar que la política del Partido Comunista frente a la nueva candidatura, con una alianza, digamos, con los radicales, va a ser mucho más confrontacional. O sea, le va a exigir a González Videla el cumplimiento del programa, algo que no había hecho con Aguirre Cerda y tampoco había hecho con Juan Antonio Ríos, ¿no? Y eso va a hacer que la relación sea mucho más distinta, digamos, y mucho más confrontacional, ¿no? Aquí para hacernos una idea, vamos a estos años con los tres gobiernos radicales, ahí cómo era el apoyo o la repartija o no sé qué, cómo era con el Partido Comunista, porque hoy día pensamos como que hay una alianza de los partidos de izquierda y ya que en su tiempo se llamó la Concertación. ¿Cómo era para entonces? O sea, no sé si tenía derecho, por ejemplo, el Partido Comunista a tener ciertos ministros en el gobierno, votos. ¿Cómo era esa sociedad? Ahí también se nota la diferencia entre las tres experiencias, los tres gobiernos, ¿no? Porque en el gobierno de Aguirre Cerda y en el gobierno de Ríos, el Partido Comunista no tuvo ministros, ¿no?, ni siquiera tuvo gobernadores o intendentes, ¿no? En cambio, con González Videla exigió ministros y ministros importantes, o sea, carteras, digamos, no secundarias, y también exigió presencia en las intendencias. Ahora, todo esto va a significar un crecimiento electoral del Partido Comunista, ¿no? Porque antes del 35 el Partido Comunista era bastante marginal, tenía muy pocos diputados, digamos, y progresivamente con el triunfo de Aguirre Cerda, Ríos, digamos, y González Videla, la presencia electoral va a subir para darte una idea, como del 2 o 3%, digamos, va a subir con González Videla al 15%, que es una cantidad para la época, digamos, muy elevada, que se va a comparar ese porcentaje que va a obtener en abril de 1947 con, digamos, el porcentaje que va a obtener durante la Unidad Popular. Es una proporción muy alta que nunca ha vuelto a tener. Ahí se nota también las diferencias, digamos, en los énfasis entre los gobiernos de Aguirre Cerda y de Ríos. Pero con González Videla había un acuerdo previo de que si triunfaba, digamos, iba a tener presencia. Además que la diferencia también se va a notar porque el Frente Popular y el gobierno de Juan Antonio Ríos era una alianza más amplia, con más fuerzas políticas. En cambio, en la alianza con González Videla, prácticamente son dos partidos, digamos. Hay una fracción del Partido Socialista, pero muy pequeña. El grueso del Partido Socialista está en otra candidatura, y el Partido Democrático también está dividido, digamos. Entonces, prácticamente
son dos fuerzas políticas importantes, el Partido Comunista y el Partido Radical. Entonces el gabinete se tiene que repartir entre dos, en teoría. ¿Y qué hay de las políticas públicas o de ciertas cosas que tenían que suceder? Estoy pensando, no sé, en el voto para las mujeres. No sé si también el Partido Comunista tenía ciertos temas sobre la mesa, ciertos puntos que tenían que lograrse. Sí, y no solamente eran elementos programáticos digamos, del Partido Comunista, sino que eran compartidos por la candidatura. Recordemos que, a diferencia de Aguirre Cerda, que era del ala derechista del Partido Radical, que es algo que sorprende a veces recordarlo, porque uno imagina como una relación mucho más estrecha entre Aguirre Cerda y el Partido Comunista, y la verdad que no, ¿no? En cambio, González Videla era del ala izquierdista del Partido Radical. Entonces no hubo tanta dificultad en encontrar puntos de acuerdo en el programa. El programa era mucho más ambicioso, el de González Videla, e incluía, por ejemplo, reforma agraria con expropiación de tierras. Algo que no estaba presente en el programa de Aguirre Cerda, que hablaba de reforma agraria, pero en un sentido más vago, y al parecer era solo crédito, digamos, asistencia técnica y no repartición de tierras. Además de sindicalización campesina, que también era una novedad para la época. Tiene más elementos, ¿eh? Crear una universidad para los trabajadores, que es el origen de la Universidad Técnica del Estado, que no se creó durante ese gobierno, pero estaba digamos, en la plataforma. Digamos. Entonces era un programa mucho más ambicioso comparativamente, y a eso hay que agregarle con una voluntad del Partido Comunista, digamos, de que se cumpliera el programa. El programa era caro, la expropiación de tierra incluía indemnización, y la situación económica era mucho más frágil después de finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que en tiempos de Aguirre Cerda. Jorge, aquí antes de que sigamos avanzando, para hacernos una idea del Chile de esa época, mediados de los años 40, inicio de los 50, muy brevemente, ¿cómo era Chile en temas de pobreza, población? Me imagino que todavía había mucha gente viviendo en el campo. Sí, el proceso de migración ya había empezado, digamos, pero porque ya las ciudades estaban siendo un polo de atracción para la población rural, digamos, en la ciudad estaban los mejores sueldos, digamos, etcétera. Eso ya había comenzado, digamos, a principios del siglo XX, pero con el proteccionismo estatal, que se había iniciado ya en los años 20, con Ibáñez, digamos, y después de la crisis del 30, ya se estaba produciendo un proceso de migración, pero desequilibrado, digamos, porque, bueno, todavía la capacidad productiva en las ciudades no estaba lo suficientemente desarrollada, entonces ya están apareciendo, digamos, justo el año 46, 47, las poblaciones callampa, digamos, que son de esta época. Antes la gente que no tenía casa vivía en conventillos, pero a mediados de los 40 la migración ya no puede ser absorbida por las habitaciones, digamos, existentes, ni subdivisión de piezas, ni nada. Entonces empiezan a aparecer el Sanjón de la Guada, digamos, zonas periféricas al Santiago de entonces. Recordemos que Santiago terminaba más o menos como en Franklin, digamos, más o menos por el sur. Entonces, en esa zona, digamos, donde había basurales, digamos, se instalan estos migrantes. Entonces, hay un atractivo todavía, digamos, por migrar hacia las ciudades, porque hay mejores salarios, pero todavía el desarrollo, digamos, económico de la ciudad, de la economía en general del país y de las grandes ciudades, es insuficiente para absorber la mano de obra de los migrantes. Entonces empiezan a aparecer los cordones, digamos, de pobreza, que después se van a amplificar mucho más en los 50. Recordemos que los 50 es la toma de la victoria, digamos, muestra un poco, pero un proceso acumulativo de un nuevo tipo de pobreza, digamos. Entonces hay un contraste entre un Chile moderno de grandes industrias, digamos, recordemos Huachipato, que es de la época de González Videla, ya hay gran tecnología, digamos, pero también hay zonas más deprimidas, digamos, y en el campo todavía no hay reforma agraria, entonces el campo todavía hay inquilinos, digamos, con muy poca capacidad de consumo, digamos, entonces hay muchos contrastes. Y se suponía que estos gobiernos iban a dar el salto hacia el desarrollo. Cómo hemos cambiado, ¿eh? Como en 75, 80 años, qué diferencia. Me quedé pensando en esto que Santiago llegaba más o menos hasta Franklin. Hoy día yo creo que de Franklin hacia allá justamente comienza la mayor densidad Claro. de la ciudad. Estoy pensando en San Miguel, que hoy día está lleno de edificios de muchísimos pisos, en fin. ¿Cómo es que empieza esto entonces? A lo mejor yo creo que a las personas que no manejan tanto nuestra historia política se ha mostrado en el cine, o lo más evidente, por ejemplo, es la persecución de Pablo Neruda, que era
pertenecía al Partido Comunista durante estos años. ¿Qué empieza a pasar? Que empieza a quebrarse la relación entre González Videla, entre el presidente y el Partido Comunista, que con su apoyo había logrado llegar. Sobre todo me llamó mucho la atención esto que mencionabas, que Aguirre Cerda era del lado derechista del Partido Radical y que González Videla, al contrario de lo que yo hubiera pensado, era del lado más de izquierda del Partido Radical. Muchas cosas fueron coincidiendo para que se produjera un quiebre muy profundo. En primer lugar, como había dicho, el Partido Comunista ya no estaba en la misma posición que con Aguirre Cerda, era menos condescendiente, digamos. El año 46, en cambio, el Partido Comunista estaba como muy convencido, digamos, de que tenía que aplicarse el programa, digamos, al pie de la letra. Por otro lado, digamos, está comenzando la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos ya no mira para América Latina, mira para Europa, ya no hay flujos de préstamos hacia Chile, ni hacia América Latina, digamos, disminuyen los préstamos. Entonces, también ahí se produce un problema porque el nuevo gobierno comienza, digamos, con mucho entusiasmo, con el pueblo en la moneda, más o menos el mismo ambiente de la Unidad Popular, guardando un poco las proporciones, abrir las puertas a la moneda, digamos, manifestaciones como muy entusiastas, digamos, pero bueno, la presión por el cumplimiento del programa. Entonces, los primeros roces, digamos, cómo se va a financiar el programa. Y ahí empieza la negociación, si le pedimos plata a Perón, digamos, que era como lo más a mano, digamos, Perón también ponía sus condiciones, digamos. Bueno, y estaban en esa cuando se producen las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias municipales. Y sorprendentemente en esas elecciones el Partido Comunista da un salto y duplica su porcentaje, digamos, electoral que había obtenido en las elecciones anteriores. Y eso asustó a los aliados del Partido Radical y del Partido Comunista, ¿no? Porque para que González Videla pudiera triunfar en el Congreso Pleno, recordemos que en esta época no hay segunda vuelta, ¿no? González Videla no tuvo el 50%, entonces para que el Congreso aprobara la confirmación del triunfo, requirió el apoyo del Partido Liberal, pero a cambio de ministros, ¿no? Entonces al final hay ministros radicales, ministros comunistas, que son los que habían apoyado a González Videla, pero se agregan ministros liberales que le habían dado el voto a González Videla para que pudiera gobernar. Bueno, y son los liberales son los que se retiran del gabinete cuando triunfa el Partido Comunista en las elecciones municipales. Entonces, además de los problemas económicos que tenía el gobierno, ahora se enfrenta a pocos meses de haber llegado al poder, digamos, crisis política, porque pierde a uno de sus aliados que le permitía tener mayoría en el Congreso. Entonces va a haber un periodo entre abril del 47 y agosto del 47 en que los comunistas no tienen ministro, tampoco los radicales tienen ministro. O sea, lo que hay es un gabinete como de transición, de confianza de González Videla, digamos, a la espera de reconfigurar un gabinete, digamos, con las nuevas fuerzas políticas que le van a apoyar. Bueno, y se está en eso, digamos, y el Partido Comunista insiste en reintegrarse al gabinete. Y ahí ese va a ser uno de los elementos de fricción, porque el Partido Comunista quiere volver a tener presencia, digamos, en el gabinete, sin que haya fuerzas suficientes, digamos, aliados suficientes como para recomponer la mayoría en el Congreso. Y para lograr presionar al gobierno a que los vuelva a meter en el gabinete, digamos, como ministro, empiezan a surgir las huelgas. Presión callejera, ¿no? Y ahí la cosa, González Videla, que tenía una personalidad muy, era muy confrontacional también, ¿no? O sea, no era muy conciliador, cuestiona, digamos, esta actitud del Partido Comunista, digamos, y en una de las últimas huelgas, fueron varias, digamos, no solamente no retoma su presencia en el gabinete, sino que saca a los intendentes comunistas, ¿no? O sea, rompe completamente con la alianza con los comunistas, digamos, y ahí se rompe definitivamente la relación entre González Videla y el Partido Comunista. De ahí comienza la persecución. Vámonos para allá justamente, que es como la parte, como yo decía, más cinematográfica. O sea, sí, no solo se rompe la relación, sino que ya como que se vuelven enemigos. Es como una película así como medio de, ya poniéndolo en extremo, pero de los héroes y villanos, ¿no? Cómo se da vuelta la tortilla de tal manera que ya empieza a perseguirlo, además pone el Partido Comunista como ilegal
en Chile. Claro, esto es una secuencia, porque al comienzo la persecución fue solamente porque el Partido Comunista estaba organizando huelgas en contra del gobierno, siendo parte del gobierno. Entonces ahí se produce la ruptura, son huelgas importantes, ¿no? Huelga de transporte, digamos, donde hubo muertos, digamos, y después la huelga una huelga del carbón, donde también la cosa era muy compleja porque el carbón era central para el funcionamiento del país. Y González Videla empieza a detener a algunos dirigentes vinculados con las huelgas, y el Partido Comunista, digamos, lejos de como retroceder y tratar de como recomponer sus filas, digamos, y tratar de bajar la tensión, digamos, produce lo contrario, digamos, hace una arremetida. Digamos. Se gana la enemistad de los socialistas, digamos. De hecho los socialistas se ponen a favor de González Videla, acusan al Partido Comunista también de estar haciendo huelgas insurreccionales. Bueno, y en ese contexto se producen leyes de facultades extraordinarias, con aprobación del Congreso, que le va a permitir al gobierno poder detener, digamos, a los conspiradores, él los llama así, digamos, él los considera traidores al gobierno. ¿Ah? La acusación de traición va en los dos lados, digamos, el Partido Comunista acusa a González Videla de traicionar el programa y a los comunistas, digamos, y González Videla acusa a los comunistas de haber traicionado esta alianza, digamos, y de estar haciendo huelgas insurreccionales en contra del gobierno. González Videla piensa que como las leyes de facultades extraordinarias permiten detenciones por un cierto periodo solamente, empieza a negociar una ley distinta a la ley de facultades extraordinarias, una ley que proteja la democracia de forma permanente. De ahí surge la ley de defensa permanente de la democracia, que usualmente se la denomina la ley maldita, ¿no? Que va a perseguir no solamente a los comunistas, sino que a cualquier fuerza política, digamos, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, digamos, que atente en contra de la seguridad, digamos, intente una especie como de golpe de Estado o alguna acción desestabilizadora. A ver, aquí quería que recalquemos esto, ¿no? La famosa ley maldita, ¿cómo logra aprobarse ahí? Y cómo, en el fondo, es como todo tan rápido que sucede, que de repente cambia todo lo que inicialmente iba para un lado, algo hizo que se vuelva en contra. Bueno, es una ley muy extraña, que yo creo que también se ha desfigurado bastante como su historia, digamos, porque dura 10 años su aplicación, desde 1948 hasta 1958. Sin embargo, la ley es una ampliación de las atribuciones que le otorgaba la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es anterior. Bueno, lo que hizo González Videla es ampliar las facultades, digamos, para actuar con la anterior Ley de Seguridad Interior del Estado. Le da más atribuciones, pero la ley ya existía una ley que perseguía a los nazis, digamos, y a otras fuerzas que pudieran atentar en contra de la estabilidad. Y lo otro polémico era el quitar el derecho a voto a los comunistas. Y eso generó división en todos los partidos políticos, porque el Partido Radical, algunos apoyaron esta medida, otros estuvieron en contra, el Partido Socialista también se dividió, algunos la apoyaron y otros, y al final el Partido Conservador también se dividió, había un grupo que estaba a favor de esta ley y otro en contra, y finalmente se obtuvieron los votos suficientes para aprobarla. Sin embargo, el Partido Comunista ya en el año 50 se opuso, que todavía tenía parlamentario a todo esto, ¿no? O sea, los parlamentarios permanecieron en el Congreso hasta el año 50. El Partido Comunista planteó derogar toda la ley, incluyendo las atribuciones que tenía el Ejecutivo que provenían de la Ley de Seguridad Interior del Estado anterior. No se llegó a un puerto en la negociación, digamos. Y finalmente Ibáñez, durante todo su segundo gobierno, ¿no? Finalmente va a negociar al final del gobierno, el año 58, ¿no? Y va a aceptar la exigencia comunista, se va a derogar la ley completa, ¿no? Pero junto con eso se va a promulgar una nueva ley de seguridad interior del Estado que en el fondo va a retomar las atribuciones que tenía antes el Ejecutivo, digamos, antes de la promulgación de la ley de defensa de la democracia. Entonces es un enredo político, al final el gobierno va a volver a tener atribuciones el año 58, ¿no? En contra de los grupos que desarrollan acciones desestabilizadoras. Se va a eliminar la ley de defensa de la democracia, se le va a devolver el voto a los comunistas, digamos, pero los nuevos regímenes van a tener herramientas legales para perseguir a los grupos que quieran hacer algún golpe de Estado o alguna acción subversiva, digamos. Aunque en la imagen pública, digamos, le sirvió al Partido Comunista, porque apareció como durante 10 años
como expuesto a la represión, digamos, y eso de alguna forma también sensibiliza a los electores, digamos, porque, bueno, el Partido Comunista parecía como el perseguido, digamos, aunque fue una persecución bastante con altibajo, digamos, porque Pisagua tuvo un año abierto, digamos, después ya no hubo persecuciones de ese tipo, digamos, y el derecho a voto, digamos, en parte se fue recuperando, porque los registros electorales en esa época, digamos, se renovaban cada cierto tiempo y los militantes comunistas que no eran detectados como militantes, digamos, podían inscribirse. Bueno, vamos justamente a esa aplicación. Yo mencionaba la persecución de Neruda, que a lo mejor es la más famosa. No sé qué tanto de mito y realidad hay de eso. Mencionabas Pisagua. Por ahí se ha dicho también que se perseguía no solo comunistas, sino todo tipo de personas que no estuvieran siguiendo las líneas del gobierno. ¿Hasta dónde llegó esta persecución o quedó más bien, si uno revisa los documentos, tal vez en una idea o en unas normas y quedó todo más en calma? ¿O qué tipo de confrontaciones hubo ahí? Yo tengo la impresión, hemos pasado en la investigación que hice, que se ha amplificado mucho el impacto de la ley de defensa de la democracia, o la ley maldita, como se le suele denominar. Digamos. Como te digo, tuvo vigencia 10 años, pero aplicación práctica fue mucho menos. Digamos. El periodo de existencia de Pisagua fue alrededor de un año. Los parlamentarios pudieron culminar su periodo, o sea, se respetó el fuero, curiosamente. Los únicos dos parlamentarios que fueron desaforados, entre ellos Neruda, fue por otras acusaciones. Digamos, en el caso de Neruda en particular, fue porque él escribió una carta que se publicó en Venezuela, donde acusaba a González Videla de traición a la patria y de vender secretos militares a los norteamericanos, entre otras muchas acusaciones. ¿No? Y González Videla, que tenía una personalidad, dicen algunos, muy inestable, digamos, entró en cólera cuando leyó la carta, digamos, y prometió perseguir, digamos, a a Neruda, digamos, por decir esa infamia. Y claro, efectivamente la persecución a Neruda le significó dejar su puesto en el Congreso, porque la Corte Suprema acogió el recurso judicial de González Videla, digamos, y antes de que lo detuvieran, porque estaba a punto de ser detenido, él pasa a la clandestinidad. Iba a ser detenido por estas calumnias, Esta infamias, calumnia, ya, claro, ya, no por ley de seguridad interior ya. del Estado, digamos, era por ley de las leyes que protegen a los presidentes, que el presidente era por una ley de prensa, digamos, ¿no? De ofensas a la autoridad, una cosa así. Bueno, y en esta época, al comienzo, digamos, efectivamente hubo allanamientos para tratar de encontrar a Neruda, digamos, pero con el tiempo, al parecer, ese interés empezó a bajar, ¿no? Y parece que alguien logró convencer a González Videla que le estaba saliendo en contra, porque Neruda se estaba transformando como en un héroe, digamos, Claro. que huía de la autoridad, y al final se relaja bastante digamos, la persecución, pero Neruda, digamos, que también era muy hábil en esto, hace resaltar mucho la persecución, digamos, y de hecho hay fotos que se sacó en algunos lugares donde fue, digamos, se mantuvo escondido, digamos, donde aparece casi como si estuviera en una celda, digamos, y esa campaña que hizo el Partido Comunista y Neruda, digamos, de exacerbar un poco la imagen de un Neruda perseguido, barbón, digamos, que huye, digamos, de este feroz tirano, digamos. De hecho, publicó libros en el extranjero también que pone a González Videla como un tirano, digamos, tuvo efecto, digamos. De hecho, el hecho de que la ley de defensa de la democracia sea denominada ley maldita, digamos, que es un término que le puso el Partido Comunista, también es demostrativa del éxito que tuvo la campaña. Hay otro hecho que yo encontré también en mi investigación, es la detención de un diputado por otro caso, digamos, fue detenido, y en los diarios, digamos, él aparecía, porque estaba enfermo, aparecía en un hospital encadenado. Entonces, obviamente, era muy fuerte esa imagen, digamos, y después el diputado reconoció que en verdad se puso las cadenas, digamos, porque llegó el reportero gráfico y quería sacar una foto y él se puso las cadenas, pero en el fondo en el hospital no estaba encadenado. De hecho, poquito después huyó y también pasó a la clandestinidad, digamos. No estaba tan afectado por la represión policial, digamos. Entonces también hubo un juego ahí mediático, digamos, del Claro, Partido siempre Comunista, la política, la claro, estrategia política y claro, de manipular un poco también la información y hacer aparecer, digamos, al Partido Comunista como perseguido, digamos, y en situación como de injusta,
como afectado por la persecución del gobierno, digamos, cuando en el fondo el gobierno, bueno, reprimió, pero también tenía otros problemas, digamos, que enfrentar. Ya en los años 50 vino la crisis económica, digamos, otros grupos políticos también empezaron hay que recordar que también hay algunos complots que debió enfrentar de militares, digamos, de militares ibañistas, digamos, y por otro lado el Partido Socialista, que también se empieza a radicalizar, digamos, intenta también una especie de golpe de Estado, digamos, el famoso complot de Coyihuay, donde se autosecuestran, digamos, para achacarle al gobierno la persecución de dos dirigentes, digamos, entre ellos uno comunista, que nunca ha quedado muy claro por qué se dejó secuestrar e involucrar en un complot falso, digamos. Y entonces el gobierno debió enfrentar muchos problemas y la verdad que el Partido Comunista ya no era el principal Claro. eje, digamos, de su preocupación, digamos. Y sin embargo, de todas maneras, en el recuerdo, digamos, se mantiene la idea como de todos en contra del Partido Comunista, cuando en el fondo Sí. era al revés, digamos, todos en contra del gobierno al final, porque el gobierno terminó muy debilitado por los problemas económicos, digamos. Bueno, y por también el surgimiento de la figura de Ibáñez, digamos, que Ujú. también tenía dos caras Ibáñez, porque Ibáñez va a triunfar en las elecciones, pero la verdad que intentó derrocar o moverse en contra de González Videla para hacerle problemas al gobierno o incluso hacerlo caer, digamos, en varios momentos. Jorge, ahora pensaba en Elena Cafarena, cuando se hace esta ceremonia en el Teatro Municipal en el que ya se comunica que las mujeres van a poder votar, no le invita. Sí. Entonces ahí también, ¿qué pasa? Pensando en estos como highlights, en estas personas icónicas que en el fondo hicieron este relato de la ley maldita que estaban persiguiendo a todo el mundo. Claro, bueno, efectivamente no le invitaron, digamos. Bueno, en gran medida porque González Videla quería atribuirse todo el mérito de la promulgación de esa ley. Digamos. Era una ley que era parte o sea, del programa de gobierno, el ampliar los derechos de la mujer, digamos. Entonces, González Videla no quería de alguna forma como cederle el honor a los comunistas de ser los principales como promotores de la ley. Una buena parte del Partido Radical, digamos, de los socialistas, había fuerza, incluso falangistas, o sea, futuros demócratas cristianos, que estaban a favor, digamos, mujeres de distintas, y muchas mujeres independientes además, digamos. Uh -huh. Entonces el acto se hizo con gran despliegue escénico, digamos, en un gran teatro, digamos, y bueno, con muchas figuras y donde González Videla trató de resaltar a celebridades, digamos, del radicalismo femenino, tratando de opacar, digamos, la presencia en el proyecto de los comunistas, digamos, claro, fue una jugada ahí baja, digamos, como muchas cosas, digamos, que se hicieron en la época, digamos, de no invitarla, digamos, ahí ella ni siquiera era militante comunista todo esto, pero estaba casada con un comunista, entonces, claro, tenía mucha simpatía y todos la veían como una muy cercana líder del Partido Comunista, entonces, Sí. ahora, las mujeres comunistas, digamos, también en esta época no levantaban solo la bandera del derecho a voto, sino que también en los congresos que organizaban en esa época, digamos, buscaban votar algunos acuerdos, digamos, que eran como muy favorables o sea, anti-norteamericanos, digamos, y favorables como a la apertura hacia la Unión Soviética. Entonces también era un clima bien tenso, digamos, producto de los primeros inicios de la Guerra Fría. Entonces también eso cruzó el movimiento feminista, digamos. Jorge, no nos queda mucho tiempo, pero es que hay un aspecto que destaca tu libro, que es la prensa, el humor, todo lo que son las tiras cómicas políticas, el humor político. ¿Qué trato le dieron los diarios a todo lo que es la prensa a González Videla con todo esto que pasaba, que, bueno, da material para decir mucho? Sí, bueno, ahí también la sorpresa de la investigación fue que encontré más presencia del discurso comunista del que yo pensaba, digamos, porque claro, a primera vista se supone que hay mucha censura en contra de los comunistas, pero la verdad que hubo censura muy fluctuante y los comunistas lograron tener un periódico propio, tuvieron que cerrar el siglo, el año 48, digamos, pero simultáneamente sacaron otros periódicos en reemplazo, digamos, donde camuflaban no ser comunistas, pero muy tímidamente, porque la verdad que el discurso era claramente comunista y muchos de los redactores, digamos, eran comunistas. Entonces encontré con prensa comunista, curiosamente, no solamente en Santiago, sino también en provincia, que logró sortear la aplicación de la ley de defensa de la democracia, digamos, ¿no? Entonces,
hubo mucha más presencia de ese enfrentamiento en la prensa de lo que yo hubiera previsto, ¿no? Hay que recordar que en esa época había mucha rivalidad entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, así que tampoco las demandas o los planteamientos del Partido Comunista eran canalizados a través de órganos, digamos, del resto de la izquierda, porque el resto de la izquierda no era muy simpatizante, digamos, de la posición del Partido Comunista. Digamos. Allende sería como la excepción. Allende, el Partido Comunista logró mantener una red de diarios, ¿no?, en este periodo, que supuestamente es como de persecución abierta, cuestión que no fue tan así, ¿no?, lo que permitió hacerse visible, ¿no? Ahora, yo usé también otras revistas, no solamente las comunistas, digamos, no solamente las clandestinas y las que eran públicas, sino que también prensa, por ejemplo, Topace, digamos, y bueno, y ahí se muestra un poco también qué es lo que pasaba con el Partido Comunista, los rumores que circulaban, digamos, de todo la trastienda, digamos. El Topace es una revista muy interesante porque da espacio a la ironía, digamos, al rumor, digamos, y por lo tanto es muy, muy buena como complemento para el resto de la prensa, digamos. Y ahí aparecen muchas caricaturas de comunistas, digamos, y bueno, no solamente los comunistas, de muchas figuras políticas, de muchas vertientes políticas que actuaban en la época. Hay aquí muchas imágenes buenísimas. Bueno, hoy día yo creo que se extraña un poco ese humor político, creo que quedó atrás, se debe haber acabado, pienso yo, con The Clinic, que fue el último medio que hacía ese tipo de humor. Bueno, Jorge, se nos ha pasado volando el tiempo. Solo para cerrar, ¿cómo termina esta relación? Que ya nos decías que 10 años dura esta ley maldita, pero se acaba el gobierno de González Videla, ¿y qué pasa? Porque de todas formas es como una papa caliente que queda ahí, ¿no? Sí, muchas cosas quedaron un poco en el aire después, con el fin del gobierno, digamos. El fin del gobierno concluye con un largo periodo electoral, digamos, que va a significar la primera candidatura de Allende, una candidatura más bien testimonial, y que va a dar pie, digamos, a la secuencia de candidaturas posteriores, digamos. Pero en la misma candidatura es todo un tema que yo la desarrollo ahí porque Allende no era el más cercano al Partido Comunista, y sin embargo van a coincidir. Tampoco era el más crítico a González Videla. Allende era más, veía en el mayor peligro a Ibáñez. En cambio, el Partido Comunista había coqueteado con Ibáñez, digamos, lo había visto como una posibilidad para derrotar a González Videla, en lo que más le dolía, digamos, que era como un triunfo aplastante de la oposición. Y sin embargo, finalmente no apoyó a Ibáñez, digamos, y apoya a Allende, que terminó con muy poca votación. Entonces, hay mucho de enigmático, digamos, en el final del gobierno, porque hay muchas cosas que van a proseguir, digamos. Yo terminé el libro cuando sale González Videla del gobierno, pero hay muchos elementos de continuidad que son interesantes, digamos, de indagar en el gobierno siguiente, digamos. Por ejemplo, que González Videla, perdón, que Partido Comunista, a pesar de apoyar a Allende, que es un anti-peronista, digamos, Allende veía en el peligro de la alianza Perón-Ibáñez. Y sin embargo, a pocos meses de asumir Ibáñez, digamos, el Partido Comunista va a estar celebrando el viaje de Perón a Chile. Entonces, yo calculo que el problema que eso significaba para Allende, porque Allende había hecho toda su campaña para mostrar el peligro del peronismo y el ibañismo, digamos, y el Partido Comunista, a pocos meses de haber concluido la campaña, está saludando, digamos, Neruda, de hecho fue el que le dio la mano a Perón a la entrada de la Universidad de Chile, dándole de alguna forma apoyo, digamos, a este visitante ilustre, digamos, que representaba lo contrario, digamos, de lo que quería representar Allende. Así que no se cierra el ciclo completamente con la salida de González Videla. Hay muchas cosas que quedan y que se explican en el gobierno siguiente, pero ya yo no podía seguir con otro periodo, así que el tema concluye ahí, dejo pistas, digamos, de lo que viene más hacia adelante. Es como una telenovela con un continuará. Y quizás más adelante haga la historia de Ibáñez. Esa es otra historia que yo siento que está llena de mitos y que no se ha escrito tanto, al menos yo no la hemos abordado aquí nunca en profundidad a Ibáñez del Campo, así que sería muy interesante. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, me has desmitificado y aclarado muchas ideas que yo tenía por ahí erradas en mi cabeza.
Qué bueno. Y eso que no alcanzamos a hablar de la huelga de las chauchas, que también tiene su... La huelga de las chauchas. Para que los auditores, digamos, ahí le sigan la pista, porque la huelga de las chauchas se volvió a poner como interesante porque se conecta con el 2019, digamos, con toda la movilización, con el estallido famoso. Entonces ahí hacer puntos de comparación puede resultar interesante. Jorge, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.